Amigos, antes de empezar vean mi playera de los dos Spideys apuntándose, ¿a poco no está genial? Hace un mes que se reveló el traje de Spider-Man Brand New Day, y desde el momento uno que se reveló este traje yo ya estaba pensando en qué momento voy a tener este cosplay. Y días después de esto, un amigo que se llama Calab9, que para los que no lo conozcan se dedica a hacer facials bastante geniales, me dijo: oye men, ¿qué te parece si te mando el facial de Spider-Man Brand New Day apenas salga el diseño? Porque para ese momento aún no salió un diseño de este facial, por lo cual acepté su tentadora oferta y amigos, el día de hoy, por fin después de un mes de espera, ya me llegó mi facial de Spider-Man Brand New Day. Pero no solo eso amigos, también me llegaron los web shooters de Spider-Man Brand New Day, que desde las imágenes del set ya veíamos que parecen como ladrillos, pero ya hablaremos de eso. Así que antes de empezar este video quiero agradecerle a Calab9 por hacer un trabajo increíble y hacer este video posible. Y el día de hoy vamos a ver mi nueva máscara de Spider-Man Brand New Day y por supuesto los nuevos web shooters de Spider-Man. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien amigos, quiero que primero vean el facial. Bien amigos, este es el facial, ignoren que se me sale un montón de cabello, ya con la máscara no sale, se los prometo. Y me gusta muchísimo amigos, siento que sí se parece un montón al de las fotos del rodaje de Spider-Man Brand New Day. Así se ve sin los lentes, se ve bastante genial y miren, tiene muchos imanes, lo cual significa que cuando pongamos el lente pues se va a mantener bastante bien. Esto es algo súper bueno en todos los facials, el que los lentes se mantengan bien pegados cuando traemos la máscara puesta. Ahora sí vamos a poner la máscara para que vean cómo se ve ya completo. ¿Ustedes creen que Peter Parker cada vez que sale a patrullar tiene que acomodarse así sus lentes uno por uno, que todas las telarañas estén acomodadas, que no se ven chuecas? Y bien amigos, así se ve ya la máscara con el facial y me encanta amigos, de verdad, creo que se ve muy bien. Y algo que me encanta de este facial es que se siente súper ligerito, porque de hecho creo que es de los facials como que más cubren parte de mi cabeza porque llega hasta la parte de acá, pero se siente súper ligero, se siente súper cómodo, puedo platicar súper bien, puedo respirar súper bien y también la visibilidad está súper bien, pues todo esto es vinil micro perforado, entonces está muy bien. Ahora amigos, hay mucha gente diciendo que el facial de Spider-Man Brand New Day o la máscara de Spider-Man Brand New Day del set es idéntica a la de Spider-Man No Way Home o Homecoming o Far From Home. Entonces quiero dedicarle un momento a este video para que vean la diferencia de los lentes del nuevo facial con el anterior. Bien amigos, aquí tenemos el facial de Spider-Man Brand New Day y el de No Way Home, y desde aquí ya se pueden ver las diferencias. Si se fijan, este lente es como más alargado, es un diseño como que siento que se parece más a los cómics, aunque el de Spider-Man No Way Home se parece muchísimo a los cómics, pero este como que logra parecerse aún más al diseño de, por ejemplo, John Romita Sr. o Alex Ross, que son dibujantes de cómics súper importantes y diseños súper icónicos. Para que comparen, miren nada más la diferencia de tamaño de los lentes. La parte de acá es mucho más alargada y por eso pues no alcanza, y se fijan si hay una diferencia de tamaño. Y me gusta, siento que está cool el hecho de que ahora los lentes son más grandes, ya cuando Peter pues está en una etapa de su vida donde es más maduro. No sé, me gusta mucho que los lentes de Spider representen como que un crecimiento, un desarrollo para este Spider-Man. Ahora sí amigos, ya que vimos las diferencias, vamos a pasar a los web shooters, que son estos de por acá. Primero viene esta pulserita de velcro, la cual nos vamos a colocar en la muñeca, pero no la vamos a colocar de que aquí. Tiene que ir más abajo todavía porque pues es un web shooter muy grande. Luego ya viene esta parte donde están todos los imanes y vamos a colocarla por aquí. Ahora sí amigos, ya colocamos lo que viene siendo la última parte, que es el web shooter tal cual. Y miren nada más el ladrillo que es este web shooter. A mucha gente no le gustó que el web shooter fuera tan grande, pero yo creo que está bien. Yo creo que considerando el hecho de que es como una evolución del primer web shooter, que es el de Homecoming, me gusta, siento que está cool. Y ahí están amigos los dos web shooters ya puestos y se ven bastante bien, me gustan, la verdad es que sí me gustan. Yo sé que son como muy grandes a comparación de los web shooters normales de un traje de Spider-Man. O sea, por ejemplo, déjenme les muestro. Tengo estos otros web shooters que son literal como que nada más la boquilla de donde lanza la telaraña. Y pues si los comparas con estos, y son pues enormes. Pero yo soy fan de los lanzatelarañas así de este tamaño, entonces me gusta. Ahora quiero que vean cómo se ven puestos en un traje. Ya que al momento en el que estoy grabando este video aún no me llega mi traje de Spider-Man Brand New Day, pues voy a utilizar mi traje de No Way Home, que es lo más parecido posible. Lo que vamos a colocar debajo del traje es esta pieza, la cual puede verse grande, pero ya una vez que lo pones ya no se nota tanto. Ahí está colocada ya nuestra base de nuestro web shooter.
colocamos el lanzatelarañas y se ve muy bien, oigan, sí, me gusta mucho cómo se ve. Me da como que esta vibra de que es un lanzatelarañas clásico de los cómics. De hecho, me recuerda mucho al lanzatelarañas de la serie de los 90. Les voy a dejar una imagen por aquí por si alguno no lo conoce. Pero sí, amigos, me gusta mucho cómo se ve. Ahora, ¿qué les parece si comparamos estos web shooters con algunos otros de mi colección? Bien, amigos, aquí tenemos los web shooters de Spider-Man Brand New Day, tenemos los de Homecoming y tenemos los de What If o los de el Avengers Campus, de este Spider-Man con un traje muy similar al de Homecoming, pero bueno, estos web shooters plateados están geniales. Me hubiera encantado que en las películas Peter tuviera unos web shooters plateados en alguna de la trilogía, además de la de Homecoming, que eran sus web shooters clásicos, pero en la mayoría de la trilogía tuvimos estos web shooters que son pues así de tecnología Stark, y está genial ver estos web shooters de tecnología Stark y ahora ya los de Peter Parker, que les digo es como una evolución de los web shooters caseros que hizo en Homecoming. Yo recuerdo que cuando se anunció por primera vez este diseño de web shooters, yo estaba muy emocionado pensando que iban a ser en algún punto los de las películas, y pues no fueron, pero ya por fin, después de 4 películas, el Spider-Man de Tom Holland en solitario, pues ya tenemos unos web shooters plateados otra vez. Y amigos, si ustedes también quieren un facial como este o unos web shooters, no duden en contactarse con Calab, que les voy a dejar por aquí sus redes sociales y también se las voy a dejar abajo en la descripción. De verdad es muy buen trabajo. Ustedes lo están viendo, se ve muy bien, me gusta mucho el acabado de los lentes. En los web shooters están súper bien. Así que si están buscando un buen facial para su traje, ya sea este diseño o cualquier otro, porque también maneja muchos diseños, pues no duden en contactarlo. También les puedo decir que tiene muy buenos precios. Normalmente los facials son un poco más caros y él maneja precios bastante accesibles. Entonces, amigos, si están buscando dónde comprar un facial, la tienda de Calab es muy buena opción. Y de nuevo, amigo, muchas gracias por hacer posible este video con estos productos tan geniales. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse para apoyar al canal. Me falta muy poco para que llegue también el traje de Spider-Man Brand New Day, entonces voy a hacerle review apenas me llegue. Por supuesto, pues ya tengo mi facial y mi lanzatelarañas para que lo vean completo y sea un gran cosplay. Pero bueno, amigos, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué les parece el facial, qué les parecen estos web shooters. Y muchas gracias por comentar y por apoyar el canal. Estoy muy emocionado por hacer este contenido. Sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video. Bye. Excuse me, Mr. Officer. Still